¿Listos? Bueno, buenos días, iglesia. El Señor me ha dado la oportunidad hoy de compartir su palabra. Pero le cuento que este texto está duro de roer. Así que voy a invitarlo, por favor, a que abra su Biblia en el libro de los Carta de los Hebreos, el capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Hebreos 9, versículo 1 al 8. Y usted de pronto se estará preguntando, pero ¿cómo así, Paola? Si el domingo pasado vimos el capítulo 7 y usted pega un brinco al 9, nos debe algo. No. Ya le explico por qué vamos a abordar el 9. Me lo va a agradecer. Entonces, capítulo 9, versículo 1 al 8. Póngase de pie, por favor, y léalo juntamente conmigo. Dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿Sí estamos bien? Reina Valera. Yo sí que me sentí sola. El rapto, no mentiras. ¿Listos? Me quedé. Ay, no, yo me quedé. Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Amén. Señor, hoy, como una iglesia unida, pedimos la intervención de tu Espíritu Santo. Quita toda ceguera espiritual. Quita todo rudimento antiguo y coloca la revelación de la obra de Cristo en nuestro corazón. Trae claridad mientras transcurrimos por tu palabra y que ella misma sea hablándonos al interior, al espíritu, al alma, al intelecto, y que sea ella palabra viva, rema, y que de nuestro interior broten ríos de agua viva. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Bueno, cuando abordamos las Escrituras, muchas veces nos complicamos o la complicamos, porque me dicen, va muy rápido, yo voy a tratar de ir lento. De nuevo, cuando nos acercamos a las Escrituras, muchas veces nos complicamos porque leemos la Biblia bajo las doctrinas que hemos aprendido, bajo los rudimentos antiguos. Pero nos es necesario
acercarnos a las Escrituras entendiendo que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que va a ocurrir en el Nuevo, entendiendo que en el Antiguo Testamento aquellas cosas materiales y físicas cobran un sentido espiritual en el Nuevo. Y cuando tú logras leer la Biblia de esta manera, vas a encontrar una sola cosa: vas a encontrar revelación. Y cuando encuentras revelación, encuentras al Padre a través del Hijo. Y el hecho de encontrar al Padre te da una libertad en la vida espiritual, un poder y una autoridad inigualable, tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. La Biblia no es de interpretación humana. No podemos interpretarla a nuestro acomodo. Es un libro enteramente espiritual. Así que, aunque la hemos llamado el manual de vida, sí, la Biblia también es un manual de vida, pero tiene un nivel más excelso y sublime que ese. Es revelación de las cosas que no vemos. Es revelación de las cosas espirituales. Es más que un manual para esta tierra. Así que no la resumas a eso. Y con eso en mente, con eso que te acabo de decir, nos vamos a ir a este pasaje de Hebreos para poder entender la obra de Cristo y cada uno de los simbolismos que se dieron en el Antiguo Testamento. ¿Por qué lo hacemos? Porque el escritor empieza un recorrido por el tabernáculo. Y entonces, aunque este tema me sacó canas, encontré los secretos que hoy son fruto en mi espíritu y que quiero compartir contigo para que tú también los veas y los disfrutes de la manera en que yo hoy los disfruto. Así que te voy a pedir el favor que nos vamos a ir al capítulo 8 de Hebreos. Nos vamos para atrás. Antes de hablar del santuario, es importante entender por qué vamos a hablar del tabernáculo. Entonces, vámonos a Hebreos 8 y vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y usted y yo quedamos locos. No entendimos mucho, ¿sí o no? Listo, vamos a empezar a desmenuzar estos dos versículos que traen una riqueza y una profundidad impresionante. Estos dos versículos nos están hablando de dos aspectos que tenía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Así que usted se va a remontar al imaginario de los judíos, de la religión judía, y usted se va a acordar que ellos tenían unos sacerdotes con unas vestimentas especiales y unas funciones especiales.
para poder ser sacerdote era necesario el sacrificio, pero era necesario el lugar donde hacer esos rituales, un lugar para hacer esos sacrificios. Y entonces aquí empieza a entrar nuestra curiosidad. ¿Sabe por qué? Porque al pensar en el santuario, en el tabernáculo, en ese lugar donde querían encontrarse con Dios y hacer un comparativo con los santuarios de la época del pueblo de Israel, encontramos bastantes diferencias. Las primeras, los santuarios de otros templos, los santuarios de otros dioses estaban rodeadas de ídolos. Y entonces usted va a traer a memoria al pueblo de Egipto. Ellos tenían estatuillas de animales mezclados entre sí, a quienes rendían culto. Pero cuando usted dirige su mirada al tabernáculo que Dios ordenó a Moisés elaborar, no habían ídolos, habían utensilios, habían materiales, habían medidas, formas, pero todo ello hablaba en secreto de lo que iba a hacer después. Así que voy a pedirle el favor a Elber que si puede desde el computador ponernos en la pantalla, para quienes no conocen cómo era el tabernáculo en el Antiguo Testamento, poder empezar a visualizarlo. Ahora, el lugar que se buscaba a ese Dios, se hacían unos rituales. ¿Y para qué estos rituales? ¿Para qué estos sacrificios? Están ligados a un pacto. Y de acuerdo a ese pacto se hacen estos rituales. Y entonces ya le nace a usted la primera pregunta inquietante. ¿Por qué si somos cristianos, por qué si seguimos a Cristo, nuestra iglesia no tiene, no me lo quite, no tiene esa forma? ¿Por qué no adoramos a Dios como Él mandó en el Antiguo Testamento y nos organizamos así? ¿Por qué? Mientras usted piensa eso, vamos a hacer un juego de aquí en adelante en la enseñanza. Yo le voy a hablar de este tabernáculo, de ese tiempo, y le voy a mostrar el por qué hoy ya no lo hacemos así. Y le voy a mostrar el simbolismo al día de hoy, para que cada vez que usted lo vea, ya haya una revelación en su interior. ¿Van conmigo? Perfecto. Entonces, vamos a hablar del santuario o el tabernáculo. Este santuario es un santuario terrenal, de esta dimensión, de aquí, de lo natural. Dios le ordenó a Moisés hacer este santuario. Le dio las medidas, le dijo qué materiales usar, le dijo cómo levantarlo, porque este es una copia, una réplica de uno verdadero que está levantado en el cielo. Este terrenal es la copia de uno que hay en el cielo. Así que Dios le da a Moisés las ordenanzas de hacerlo, pero es una imitación, no es el original, es una imitación. Y aunque la imitación se parece mucho al original, es mejor el original. Me voy a mi segundo punto. En este santuario se estableció un primer pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Por eso se levantó en el desierto. Por eso se hizo en forma de tienda en el desierto. Y por eso se adecuó para seguirlo levantando, cargarlo, mientras el pueblo seguía caminando por el desierto. Cuando se establecían, lo armaban, rendían sus sacrificios y culto y volvían y lo cargaban. Se dio bajo un primer pacto en el que Dios le dice a su pueblo: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios si ustedes me obedecen. Y bajo ese pacto se lleva este primer tabernáculo. Ahora, pregunta: ¿hoy no rige ese mismo pacto?
¿Qué dice usted? Hoy nos rige ese mismo pacto, el cual Dios estableció con ese pueblo en el desierto. No. ¿Por qué? Porque ese pacto se encontró con un defecto. Ahorita no se lo voy a decir, pero ese pacto se encontró con un defecto. Y usted me va a decir, pero si Dios lo hizo, Dios lo dijo, Dios lo estableció, ¿y Dios acaso no es perfecto? Sí, pero el defecto no venía de parte de Dios. Ya en un momento usted sabrá qué defecto tenía. Mientras que el pacto en el que usted y yo hoy estamos, que ya lo vas a entender, no tiene defecto. Es perfecto, no tiene defecto. Voy a continuar con lo que tenía este santuario. Este santuario estaba conformado por 3 lugares. Este lugar que ustedes ven acá es el patio. El lugar que ven acá, el patio. Afuera del patio estaba todo el pueblo. El pueblo no entraba. Aquí en este lugar que ustedes ven, ese es el altar del sacrificio, donde se sacrificaban los animales. Entre este altar y el santuario hay una fuente de agua en el centro. Y luego viene el santuario. Pero este santuario tiene 2 partes. Una primer parte donde hay unos objetos y una segunda parte llamada el lugar santísimo. Esa segunda parte estaba dividida por un velo, pero ese velo era como un tapete de grueso que impedía que cualquiera se acercara a ese lugar. Y ya voy a explicarle por qué. Voy a empezar entonces a hablar de ese patio donde está el altar del sacrificio. Elber, si me regalas la imagen del altar, para que tanto sordos como oyentes y las personas nuevas podamos empezar a tener una imagen de qué es lo que yo le estoy hablando. Este es, ese no, ese, no, ese tampoco, ese es el altar del sacrificio. El altar del sacrificio estaba construido con madera de acacia, una madera de un árbol que se daba en el desierto y que era resistente, que no necesitaba mucha humedad. Se hizo el arca con ciertas medidas, el altar, y fue cubierto de bronce, tanto en su interior como en su exterior. Y Dios mandó que se le hicieran 4 cuernos. Bronce, que es ese material que vemos como cobrizo, rojizo, un metal resistente. Y el Señor mandó que a ese altar se le hicieran 4 cuernos en cada una de sus puntas. Y ahora, ¿por qué el Señor dispuso que ese tabernáculo se hiciera de bronce? El bronce es símbolo de juicio. Por eso muchos de los utensilios de este lugar están elaborados de este material. Es símbolo de juicio. ¿Por qué los 4 cuernos? Los 4 cuernos significan poder y significan justicia. Señor mandó que aquel judío que hubiese cometido algo y sintiera miedo de ser asesinado, podía entrar corriendo al tabernáculo y aferrarse a uno de los cuernos y quedarse allí hasta que le hicieran un juicio justo. Un juicio justo. Se aferraba a uno de esos cuernos. Y mientras usted se va haciendo el video de eso, le voy a contar lo que ocurría con este altar. En este altar se presentaban una vez al año. Se presentaba una vez al año 2 corderos. Estos 2 corderos eran sin mancha. Eran 2 corderos perfectos. Entraban al patio, al lugar visible, y los sacerdotes echaban suertes.
cuál de esos dos corderos iba a ser sacrificado. Y luego ponían las manos sobre la cabeza del cordero, en simbolismo de que transferían los pecados propios, los pecados del pueblo a ese animal. Después de hacerlo, tomaban el cuchillo y una vasija y cortaban su cuello. Recolectaban la sangre del animal, ponían el animal internamente y con la sangre untaban los cuernos del altar, untaban las esquinas, regaban al lado del altar del sacrificio la sangre de ese cordero. ¿Se acuerda que yo le dije que el bronce era símbolo de juicio? Untaban el bronce con la sangre. Y usted estará pensando, ¿y para qué? Ya va a enlazar todo. ¿Qué tiene que ver esta expiación hecha con sangre con Cristo? ¿Qué tiene que ver? Mucho. ¿Dónde fue muerto Jesús? ¿En un lugar secreto o en un lugar público? Fue matado en un lugar público, en el patio, a la vista de todos. Y entonces, ¿qué sacerdote le puso las manos a Cristo para cargar el pecado? Váyase conmigo por favor a Isaías, capítulo 53, verso 6. Isaías 53, verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Cristo, el pecado de todos nosotros. El Padre puso las manos sobre ese cordero para transferirle a él el pecado de toda la humanidad durante décadas y siglos pasados y venideros. Ahora, el cordero era sin mancha, ¿verdad que sí? Jesucristo, desde que nació, lo dice la Biblia, fue un hombre recto, fue un hombre íntegro, fue un hombre sin mancha alguna. Ahora bien, su sangre en la cruz fue derramada por nosotros. Dice la palabra, toda su sangre, hasta que brotó de su costado agua. ¿Sabe para qué? Para hacernos un juicio justo. Y hoy, aunque sabes que por el pecado mereces morir, mereces la muerte, cada domingo que tú corres a su presencia, cada día que le buscas y sabes que hemos fallado, es como si entraras a ese tabernáculo y te aferraras de esos cuernos untados de sangre que te dicen: mi sangre ya te hizo justicia. Mi sangre te ha hecho el juicio justo. Pagué por ti. Sigue viviendo. Sigue viviendo. Amén. Ahora, por esa obra de Cristo, no solamente has encontrado refugio, no solamente has encontrado protección espiritual, sino que también has encontrado el perdón de tus pecados. Porque en esa época la sangre de ese cordero cubría el pecado. Pero por eso vino un cordero perfecto que se entregó a sí mismo. Y su sangre, escúchamelo bien porque te lo voy a repetir todo el tiempo para que te convenzas de lo que dice la Biblia. Es suficiente para perdonar cualquier pecado. Escúchame, cualquier pecado. Es suficiente. Lo segundo que te voy a hablar del tabernáculo es del lavacro. Si me lo puedes poner ahí, gracias. Después de que el sacerdote ofrecía el sacrificio por obligación,
por obligación impuesta por Dios, tenía que dirigirse a este lugar para lavarse manos, para lavarse pies. No podía entrar al lugar santísimo inmundo. No podría entrar al lugar santísimo sucio, contaminado. Tenía que lavarse. Así era el ritual, limpio antes de entrar. Y tú hoy te estarás preguntando, ¿y ese espacio, ese lugar que tiene que ver con Cristo? Ese lugar que tiene que ver conmigo. Cuando el Señor Jesucristo fue entregado en la cruz y derramó su sangre y cargó el precio del pecado y murió, ¿qué ocurrió al tercer día? No lo escucho. ¿Qué ocurrió al tercer día? Resucitó, se levantó de entre los muertos. Cuando María sale al encuentro de Jesús y reconoce que es Él le dice: no me toques, porque no he entrado a mi Padre, no he ido arriba al cielo, no me toques. Él ha sido lavado, Él ha sido limpiado de nuestra maldad para poder entrar al cielo. Así que ese lavacro te habla a ti y a mí de la resurrección victoriosa de Cristo. El plan de salvación no tiene la misma fuerza si no hay resurrección. El plan de salvación, la muerte en la cruz, de nada sirve si Cristo no se levanta de entre los muertos. Por eso está el lavacro y por eso era obligación lavarse, porque allí Él perdonó los pecados, los limpió y Él está limpio para entrar ante el trono del Padre. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro 3:21 dice lo siguiente: el bautismo 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y ahí también entramos tú, y ahí también entro yo. Tú sabes que también tenemos un lavacro espiritual al cual tenemos que ir de continuo para lavarnos. ¿Sabes cuál es el lavacro? Este es su lavacro. Si esto no lo lees, si esto no lo inquieres, esto tiene la fuerza y el poder espiritual para lavarte, para limpiarte. Hay una pareja que viene a la iglesia y dice: Pau, todos estos domingos hemos venido y nos hacen llorar y llorar y llorar. No es que te hagamos llorar, es que la palabra te limpia. La presencia del Espíritu Santo te limpia. Y cuando eres sensible a Él, y cuando eres sensible a su presencia, solo puedes quebrantarte y dejarte limpiar, y que Él empiece a sacar todo eso que no te deja crecer, todo eso que te produce impedimento, y lo hace de las formas que Él desea. No necesitas que el pastor venga y te ponga la mano para orar a ver si te limpias. No. Corre a su espíritu, corre a través de su palabra y Él va a empezar a limpiar. ¿Sabes por qué? Porque en este mundo tú y yo nos contaminamos, tú y yo nos cargamos de mugre, de peso. Y el apóstol Pablo decía: no puedes correr en la vida de fe con peso, corres mal, no tienes la indumentaria necesaria para correr la vida de fe. Y por eso muchos dicen: no, es que ser cristiano es muy difícil, es que tener la vida de fe cuesta mucho. Sí cuesta. Pero puedes despojarte de esos pesos que te impiden correr la carrera, yendo a lavarte, yendo al lavacro de su espíritu, pidiéndole a Él que con ríos de agua viva te limpie. Ahora tenemos otro lugar, y ese lugar se llama el lugar santo. Después de que Jesús resucita,
entra a ese lugar santo. ¿Cómo era el lugar santo? Hay unos utensilios dentro de ese lugar santo. En este espacio encontramos un candelabro de oro labrado a mano. Ese no, ese sí. Casi, sí, la subes porfa, que el bafle no nos permite ver. Aquí en la parte derecha inferior, derecha mía mirando así, sí, derecha suya también. En la parte inferior encuentra usted un candelabro de oro. El Señor mandó que ese candelabro de oro se esculpiera, se tallara a mano. Y es un hermoso candelabro porque tiene esculpida flores de olivo. Y anda prendido, tiene 7 brazos. ¿Usted sabe qué simboliza ese candelabro? Ese candelabro simboliza no solo el sufrimiento de Cristo en la cruz porque fue tallado a mano, sino simboliza la iglesia. Él es la luz del mundo. Primera de Juan, permítame, el Evangelio de Juan del 1 al 5 nos habla que Jesús, el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 5, nos habla de que Jesús es la luz del mundo, es la luz de los hombres. Y ahí está ese candelabro. Pero voy a decirle algo adicional y quiero que esté atento a esto. Cuando el Señor resucitó y fue llevado a los cielos, empezó el tiempo apocalíptico para usted y para mí. Porque entrando en los cielos, inmediatamente empezó a levantarse este candelabro con las 7 iglesias. Tiempos diferentes en los que Dios ha llevado la iglesia de la mano para que manifieste su luz al mundo. ¿Entiende ahora usted por qué este tabernáculo ya no tiene valor en esta tierra? Es que está rigiendo ahora un tabernáculo supremo, un santuario supremo, un santuario que es espiritual. Ese candelabro sigue prendido porque hoy la iglesia, Abba Padre, hace parte de uno de esos 7 brazos que es luz al mundo y que está bañada con la sangre de Cristo. Las flores de olivo hablan de ese proceso de sufrimiento de Cristo por su amada, por su iglesia. Esto es simbolismo tuyo y mío. Al otro costado, allá al fondo, había una mesa también hecha con madera de acacia. La madera de acacia simboliza la humanidad de Jesús. Estaba bañada en oro. El oro simboliza la deidad de Jesús. Y encima de esa mesa reposaban 12 panes. Esos 12 panes son símbolo de cada una de las tribus de Israel. Permanecían allí una semana y luego el sacerdote las comía. ¿Sabes por qué hoy no se necesita de esa mesa? Esa mesa era símbolo de ese pacto. Dios era quien sustentaba a estas 12 tribus. Dios era quien sustentaría a este pueblo. ¿Sabes por qué hoy no es necesario? Porque ese pan ya fue partido. Jesús dijo: yo soy el pan, comed de mí. Y en la mesa lo partió y lo compartió con sus discípulos. Una vez al mes en Abba Padre partimos el pan y decimos: estamos bajo una alianza. El pacto. Estamos bajo una nueva alianza. ¿Por qué? En el pueblo de Israel, en la época antigua,
Los pactos se hacían invitándose a comer el pan a la mesa. Se partía el pan y sellábamos una alianza. Cristo es el pan, Él es la alianza entre el hombre y Dios y nos reconcilió en un nuevo pacto. Él es la mesa que sostiene ese pan, diciéndote: yo soy quien te sostiene. ¿Cuál es tu posición hoy en Cristo, en ese santuario que está sostenido por un pacto nuevo? ¿Por qué no has corrido a su presencia? ¿Por culpabilidad? El domingo pasado el Señor nos permitió recibir una palabra de que debíamos correr a Él y confesar nuestros pecados para que toda culpabilidad fuera quitada. Cada vez que llegue ese pensamiento a tu mente, vas a decirle a tu enemigo: yo estoy en la mesa de la propiciación. Él es el que me sostiene. Él es en quien habito. Él es el pan de mi vida. Con Él hice alianza con Dios a través de la obra de Cristo. Amén. Y lo maravilloso de esta obra es que como así esa mesa tiene 4 puntas, no solamente el pacto es con 12 tribus, el pacto es con las naciones del norte, el pacto es con las naciones del sur, el pacto es con los pueblos y naciones del este, el pacto es con los pueblos y naciones del oeste, con los 4 puntos cardinales de la tierra, porque es para todo aquel que crea que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Esa es tu posición en Cristo para acercarte confiadamente al Padre. Vemos el lugar santísimo y quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 9 y vamos a leer del versículo 3 al 5. Hebreos capítulo 9 versos 3 al 5 dice lo siguiente. Si puedes, Reina Valera, porfa. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en el que estaba una urna de oro. ¿Sigo? ¿No sigo? Ya ahorita. Que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, pero yo te voy a tratar de dar algo de detalle, aunque el autor de los Hebreos no lo hace, porque esto ya era conocido por el pueblo judío. Yo te voy a dar detalle porque tú y yo no lo conocemos bien. Así que si me puedes, ¿yo tengo ahí imagen del arca? No tengo imagen del arca. Había un velo. El sacerdote llevaba parte de la sangre del sacrificio. Entraba temeroso por el velo. Se colgaba unas campanillas y amarraba su pie con un hilo largo, porque si no era perdonado, si tenía algún pecado oculto, moría al momento de entrar y tenía que ser jalado. Pero si él seguía vivo, las campanillas sonaban. Espérese que Cristian va en las campanillas. Entonces retomo. El sacerdote tenía unas campanillas para que se escuchara su caminar, pero en los pies estaba atado a una cuerda, cosa que si moría en el lugar santísimo pudieran sacar el cuerpo, porque la única persona
que podía entrar al lugar santísimo era el sacerdote, nadie más. Por eso había un velo grueso como un tapete de persa para que nadie más entrara. Era un lugar privado. El sacerdote colocaba brasas en el incensario para levantar hartísimo humo y no tener que ver la presencia de Dios. Y mientras el humo cubría todo este lugar, él se acercaba temeroso con la sangre al arca del pacto. En el arca del pacto reposaba la presencia de Dios. Pero a esta arca tenía una urna interna. En la urna no estaban los 1600 mandamientos que Dios le mandó a Israel. No. Estaban las tablas de los 10 mandamientos únicamente. Allí internas, las tablas de la ley. Estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y estaban aproximadamente, dicen historiadores, como 2 litros en medida de maná en un cofre. La vara de Aarón. Cristian le está explicando a la comunidad sorda cuál es la vara de Aarón, porque esto para ellos es nuevo. Y yo sé que para usted a veces se le hace complejo esto, porque es denso. Pero no se preocupe, que al final usted va a hilar todo y va a encontrar el secreto espiritual que le va a permitir como sacerdote entrar al lugar santísimo. Ahora, estaban estas cosas allí y esto estaba tapado, y la tapa era de oro puro, y el arca estaba cubierto de oro puro, y tenía 2 querubines que se tocaban con las alas, y su rostro miraba a la tapa, a los mandamientos. ¿Qué simbolizan los querubines? ¿Se acuerda del Génesis? Cuando el Padre expulsó a Adán y a Eva por el pecado para que no comieran del árbol de la vida, los querubines con espadas sellaron ese lugar. Son guardianes de la santidad de Dios. Por eso están en el arca velando por la santidad. Y encima de la tapa se regaba la sangre de ese cordero, que simboliza: el pueblo falló incumpliendo los mandamientos, pero esta sangre cubre, y los querubines ven la sangre cubierta. ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? ¿Qué tiene que ver esta arca con Cristo? Cristo entró al trono de la gracia, al lugar santísimo. Se sentó en el trono y su sangre ha cubierto esa tabla del propiciatorio. Cada vez que tú y yo pecamos, sea cual sea el pecado, escúchalo, cada vez que tú y yo fallamos en nuestra débil humanidad, Él se acerca a ese lugar y ve su sangre. Pero ¿sabes qué ve debajo de su sangre? Las tablas de la ley. Y le dice al Padre: Padre, clamo a ti para que su fe no le falte, porque aunque incumple la ley dada por ti, que no es una ley que se quite, es una ley que hay que cumplir, mi sangre pagó por él. Y por la gracia que los querubines están mirando, por la gracia del Cordero de Dios, Él puede entrar aquí a darte gloria y honor, a levantar incienso a tu nombre. ¿Sabes por qué ese tabernáculo ya no es? Porque ya no hace falta, porque hay uno supremo. Así como hay un Hijo supremo que es mayor que los ángeles,
Así como hay un profeta que es supremo, mayor a los profetas de este mundo. Así como hay un sacerdote supremo, mayor a los sacerdotes designados, hay un santuario supremo. Hay un pacto supremo. El pacto anterior tenía el defecto de que el pueblo de Israel no pudo cumplirlo, no pudo obedecerlo, no pudo acatarlo. Pero este pacto está escrito en Jeremías 31, versículo 3. Perdón. Jeremías 31, 3. Permítame un segundo. Desde el 1, por favor. Jeremías 31, desde el versículo 1 al versículo 3, dice lo siguiente: en aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si Elber, me ayudas a buscar ahí mismo donde nos habla de que Él escribirá la ley en nuestro corazón. Dice el 31, versículo 27. 33. Jeremías 31, verso 33. Jeremías 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Sabes qué pasa cuando el Señor Jesús roció la sangre en el arca? Inmediatamente vino a nosotros el poder del Espíritu Santo de Dios a escribir sus leyes en nuestro corazón, a darnos un corazón que desea obedecerle, a darle un corazón sensible para el Padre, a darnos un corazón que se estremece. Y por eso hoy tú y yo tenemos temor y temblor de un Dios vivo, y podemos obedecerle porque el Espíritu Santo revela la obra de la cruz en ti y en mí. Así que si tenías miedo a la muerte, ya no tienes por qué temer. Si ese tabernáculo estaba cerrado, te cuento que el día que murió Cristo en la cruz, el velo fue rasgado de arriba hacia abajo, para que tú y yo entráramos con libertad al lugar santísimo, sin tener que morir, sin tener que avergonzarnos de nada, porque Él pagó el precio con su sangre. Y mira la sangre del Cordero de Dios en ese arca. Hay una ley que nos rige, pero hay una sangre de gracia. Y con esto no te quiero decir que como estamos en tiempos de gracia, podemos pecar. No, ten el valor de la sangre de Cristo. Dale a la sangre de Cristo el valor que tiene, porque ese tabernáculo es sombra de la obra de Cristo. Si Elber, me ayudas a poner la primera imagen. Y voy cerrando y recapitulando con esto. El altar del sacrificio representa a Cristo. El lavacro representa a Cristo. El lugar santo representa a Cristo. El lugar santísimo está Cristo. El escritor a los Hebreos le dice a este pueblo: aléjese de esos rudimentos. Ya no tiene vigencia, ya no tiene poder. Eso era sombra de lo que había de venir. Hoy el Señor le dice a la iglesia: aléjate del sistema religioso. No es así.
En mí hay libertad y renuevo. Yo soy el lugar santísimo. En este lugar santísimo hay entrada libre y acceso a mi presencia. En este lugar ya no existe culpabilidad. En este lugar hay sanidad. En este lugar hay perdón. En este lugar hay gracia sobre gracia. No es un lugar hecho con manos de hombres. Es un lugar perfecto que clama la sangre del Cordero. ¿Por qué no le has dado el valor a la sangre del Cordero de Dios? Cuando del antiguo al nuevo ha sido derramada para que creas en aquel que venció la muerte. ¿Por qué tienes miedo a la muerte? Hay un lugar preparado para ti y para mí. Hay un lugar de vida eterna. Muérete con el orgullo de entrar espiritualmente a ese santuario, porque tienes acceso desde acá. A ese no podían entrar. Al santuario celestial puedes entrar y correr. Lávate en el lavacro de su palabra. Come del pan de la propiciación. Que la luz te ilumine y entra hasta el arca. Esta arca fue escondida para que nadie la encontrase. Llegará el día en que la encontraremos, dice la palabra, pero no tiene el valor que tiene el arca del trono de la gracia del Cordero de Dios. Hoy, por su Espíritu, su obra es revelada a tu vida. Hoy puedes obedecer este nuevo pacto, porque las tablas están rociadas con la sangre de Cristo. Si Satanás te culpa porque alguna vez abortaste, corre al arca, que el Señor te ha mirado bañada en la sangre del Cordero. Si alguna vez te culpaste porque tu manera adicta y religiosa dañó a tus hijos, hoy corre al arca, porque en la sangre hay esperanza. Maranata, Cristo viene y en las nubes nos encontraremos. Él dijo: ¿no te he dicho? Todo lo estoy haciendo nuevo. Lo viejo pasó. Viene el tiempo del renuevo. Viene el tiempo de la transformación. Sí, yo sé que este pasaje fue denso. Mastícalo espiritualmente. Mastica el mensaje que Dios tiene hoy para ti. Viene lo nuevo. No es con la misma forma de antes que hoy buscamos a Dios. Hay un camino nuevo establecido por el Hijo. Dile al Padre que renueve tu mente, que renueve tu espíritu en una búsqueda nueva de su presencia, porque el camino está abierto. Es tiempo de soltar las viejas costumbres. Suelta las viejas costumbres. Dile al Padre que te lleve a experimentar cosas nuevas en su presencia. Oraciones nuevas que pondrá en tu boca. Acciones nuevas que te dará que hacer en tu ministerio. Levántate, porque el tiempo está cortado. Te estoy diciendo, estamos en tiempos apocalípticos. El arca ya está allí frente al trono de la gracia. Es tiempo de mirar las Escrituras bajo la revelación del Espíritu, y no solo como un libro aterrizado a lo material. Tienes bendición por el sumo sacerdote. Tienes una bendición que se extiende, y es entrar a su santuario. ¿Sabes para qué? Para adorar y levantar incienso. ¿Por qué sigues aferrados a los cuernos del altar? Suéltalos. Suéltalos. Él ya pagó. Corre al lugar santísimo. ¿Has experimentado el lugar santísimo? ¿Has experimentado el incienso de la adoración? Corre, porque en el antiguo sistema no lo vas a encontrar. El antiguo pacto es ineficiente. No te aferres al sistema religioso. Corre a Cristo.
Corre a Cristo y experimenta lo nuevo que hay para Él. El domingo pasado, cuando salimos del culto, íbamos en el carro. Íbamos con un corazón henchido porque el Señor nos había hablado. Y mientras mi esposo conducía, entró un mensaje a nuestro grupo de WhatsApp de la familia. A ese no puedes pertenecer, es de la familia. Y el mensaje decía: familia, tengo que contarles que mientras estábamos orando, Leito, mi cuñado, recibió el bautizo del Espíritu Santo. Y esa noticia nos estremece, porque no es por imposición de manos, es por disposición del corazón. Es porque Él entendió que tiene acceso libre a la entrada del Padre. Si tú hoy lo entiendes, ponte de pie y entremos a ese lugar donde hay señales, a ese lugar donde hay prodigios, a ese lugar donde hay aromas, el aroma de su presencia, el aroma de su paz, el aroma de su luz. Dile hoy al Señor: Señor, yo quiero entrar a ese santuario espiritual. Si nunca has entrado, dile: llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios.